Proverbios, capítulo 24, versículos 33 al 34. Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas titulada Finanzas del Reino. Estamos hablando acerca de la importancia de trabajar correctamente, cuál es la perspectiva bíblica, cuál es la perspectiva de Dios con respecto a las finanzas, al dinero, al trabajo. Y hoy quiero hablar de un tema muy importante que se titula mentalidad de pobreza. El domingo pasado hicimos una introducción sobre en qué consisten las finanzas, que tienen que ver no tanto con el dinero, sino más bien con el entendimiento de nuestra naturaleza, de la naturaleza de Dios como el creador de todas las cosas y de nuestra naturaleza, hechos a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de producir, con la capacidad de multiplicar todo lo que Dios hizo en su creación. Y hoy quiero hablar acerca de la contraparte, cuál es la mentalidad, cuál es el problema en el que nos hemos metido con respecto a las finanzas y que nos ha limitado, que ha impedido que podamos crecer, que podamos avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros, hacia la idea de Dios para nosotros. Y quiero invitarle a que lea junto conmigo ese pasaje en el libro de Proverbios 24, 33 al 34. Si no trae una Biblia con usted, aquí en la parte de atrás en la pantalla está apareciendo el pasaje que vamos a leer y estaremos meditando un momento en esta palabra. Proverbios 24, 33 y 34 dice: un poco de dormir, un poco de soñar, un poco de cruzarse de brazos para descansar. Así vendrá tu necesidad y tu pobreza como un vago, como un mercenario. Cierra tus ojos, hermano, y pidámosle al Señor que nos hable hoy a través de su palabra, de su espíritu, y que podamos entender lo que esta palabra significa y podamos identificar cosas importantes en nuestra vida que nos ayuden a cambiar, que nos ayuden a mejorar en este aspecto tan importante también de nuestra existencia. Señor, te doy gracias por la vida, por la salud que me prestas. Señor, sabes por qué estoy aquí. Sabes, Señor, que estoy aquí por obediencia al llamado que tú has hecho a mi vida. Así es que quiero pedirte que seas tú quien se glorifique en esta palabra, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Si hay alguien que quiera recibir esta palabra en su vida y aceptarla como palabra tuya, Señor, yo te pido que te glorifiques y que tu gracia abunde en este lugar, que tu bendición, Señor, se haga presente en nuestras vidas a través de tu palabra para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero, antes de entrar en esta reflexión, que nos pongamos de acuerdo con lo que significa realmente la pobreza. La pobreza no es simplemente el hecho de no tener dinero o de no tener una casa donde vivir, estar en la pobreza no es solamente no tener algo o estar ya sumidos en una pobreza completa, sino que tiene que ver más con esa incapacidad de acceder a los recursos que Dios creó para que nosotros podamos disfrutar de ellos. No es ir a un extremo, porque muchos dicen: bueno, yo no soy pobre, tengo una casa, tengo un trabajo, tengo ropa que ponerme, tengo comida. Sin embargo, la pobreza va mucho más allá. Tiene que ver con un estado de nuestra mente donde somos incapaces de acceder a aquello que Dios creó en abundancia para nosotros. Porque el domingo pasado veíamos cómo Dios hizo una naturaleza capaz de darnos más de lo que nosotros podemos consumir. Paz de Cristo, hermanos. Dios hizo una naturaleza capaz de producir más de lo que nosotros podemos llegar a consumir y nos regresa mucho más
de lo que nosotros damos. Entonces, pobreza es esa incapacidad de poder acceder, de poder llegar a esos recursos abundantes que Dios creó para nosotros. Y entonces entendemos que la pobreza empieza con una esclavitud mental. La pobreza realmente está aquí en nuestra cabeza. Así como la abundancia y la bendición no tienen que ver precisamente con el dinero, no tienen que ver precisamente con los bienes, no tienen que ver con el trabajo, tienen que ver más bien con el entendimiento de nuestra naturaleza. La pobreza también es un estado de entendimiento de nuestra mente. Hay que entender una cosa, hay que estar claros en algo. Satanás siempre ha esperado una ventana de oportunidad para robarnos lo que es nuestro, en todos los sentidos, no solo en el espiritual, sino también en el material. Satanás siempre ha estado intentando robar lo que Dios hizo para nosotros. Y toda la creación, todas las cosas que hay en el mundo, no solo las invisibles, sino también las visibles, fueron creadas por Dios para nosotros, para los seres humanos. Es nuestra herencia, es algo que Dios nos dio para que nosotros lo multiplicáramos. El domingo pasado hablábamos de este pasaje en Génesis, ¿verdad? Donde dice: fructifiquen, multiplíquense y gobiernen sobre todas las cosas creadas. Sin embargo, el problema del pecado también nos afectó en esta esfera del gobierno, y decíamos cómo nosotros nos separamos de esa parte, de la parte material de la vida, y nos enfocamos al espiritual y entregamos la parte del gobierno y se la dejamos a Satanás. Y él, al tener en sus manos esta parte del gobierno, nos convirtió de ser hijos a ser esclavos, a vivir en este mundo que Dios hizo como nuestra casa y nos convirtió en esclavos en ella. Perdimos nuestro papel como esos hijos creados a imagen y semejanza de Dios, con la autoridad sobre todas las cosas, y nos puso en un papel de servidumbre. Y ahora el ser humano vive a expensas de lo que puede alcanzar a través de su propio esfuerzo, cuando Dios había creado todas las cosas para que nos sirvieran. Y la pobreza es, en primer lugar, una esclavitud de nuestra mente. En algún punto de nuestra historia, Satanás se encargó de esclavizar nuestras vidas a través de la pobreza. Toda esta jornada que hemos empezado a vivir de aprendizaje con respecto al buen manejo de las finanzas encuentra una gran similitud con la historia del pueblo de Israel en Egipto, y lo vamos a estar trabajando de aquí en adelante. Vamos a estar tratando sobre esta historia de cómo Dios sacó a Israel de una tierra de esclavitud, de una tierra de opresión, para llevarlos a una tierra de abundancia. Dice la palabra, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de dulzura, una tierra de bonanza. Dios quería llevarlos hacia allá, pero primero necesitaba sacarlos de una tierra de esclavitud. Y a través del desierto los va trabajando en su mente y en su corazón para estar listos para entrar. Porque si usted recuerda la historia, Israel llegó en un principio a la tierra prometida, pero no fueron capaces de entrar porque su mente no estaba listo. Dios había logrado sacar a Israel de Egipto, pero no había logrado todavía sacar a Egipto del corazón y de la mente de Israel. Entonces, si entendemos esto, si vemos esta parte, tenemos que remontarnos más atrás. En algún momento ellos se convirtieron en esclavos, porque si retrocedemos en la historia nos daremos cuenta que Israel no nació siendo esclavo, que ellos tenían su propia heredad, que Jacob vivía con su familia en un lugar que Dios le había dicho: esta tierra donde tú estás se la voy a dar a tus hijos y a tus descendientes eternamente, para siempre, va a ser tuya. Pero un movimiento inesperado, histórico, allí los movió hacia Egipto, y ellos llegaron allá buscando salvar su vida.
Pero llegaron como invitados. José, el Señor utilizó la historia difícil, complicada de José para llevar a Jacob y a su familia a Egipto y salvarles la vida. Y José les dijo: aquí no les va a faltar nada. Dios los trajo aquí para que yo les preserve la vida, y les dio una tierra propia ahí en la tierra de Egipto, y les dijo: ustedes van a vivir allí, y de todo lo que hay en Egipto ustedes van a poder también disfrutar. Pero dice ahí el libro de Éxodo, en el capítulo 1, versículo 8: mientras tanto, mientras que Israel crecía, mientras que el pueblo se multiplicaba en la tierra de Egipto, surgió un nuevo rey que no había conocido a José. Y el pacto se terminó. En algún punto, no sabemos exactamente cuándo, pero llegó un nuevo faraón que no conocía a José y que no respetó el pacto, y vio cómo Israel estaba creciendo y estaba siendo bendecido, y dijo: no nos conviene. No nos conviene que este pueblo crezca tanto. Corremos peligro con ellos porque vemos cómo se están multiplicando. Son fuertes, son robustos, son inteligentes, saben trabajar la tierra y a los animales. No nos conviene tenerlos así. Y entonces comenzó a esclavizarlos. ¿Cómo? No lo sabemos. La historia no nos lo revela. La Biblia no habla acerca del punto exacto, de la forma exacta. Lo cierto es que comenzaron a convertirlos en esclavos. Cambiaron su mente de ser huéspedes, de ser hermanos, de ser amigos. Comenzaron a convertirse en esclavos. Y después vemos en la historia del Éxodo, ¿verdad?, cómo la dificultad que tuvo que pasar Dios con el pueblo para sacar de ellos, porque se había incrustado tan fuerte en su mente la idea de la pobreza y de la esclavitud, que tuvieron que pasar 40 años y tuvo que morir toda una generación para poder erradicar esa mentalidad equivocada que había sido puesta en ellos. Poco a poco, lentamente, a lo largo de 400 años, estuvieron aprendiendo la idea equivocada y se convirtieron en esclavos. Y esta mentalidad de pobreza, esta esclavitud, está fundamentada en las dos áreas que te hablaba el domingo pasado: el temor y la ignorancia. No conocer la verdad, que produce temor y produce inseguridad, son las cuerdas que sostienen a esta esclavitud. Son las cadenas a través de las cuales el enemigo tiene atada a la humanidad: el temor y la ignorancia. Porque toda persona ignorante o temerosa en realidad es esclava. Está siendo esclavizada por alguien o por algo. Cuando estas áreas crecen, cuando la ignorancia crece, se multiplica, cuando el temor crece, se multiplica en nosotros, la esclavitud se vuelve espiritual. Está en nuestro espíritu, está en nuestra esencia. Nos volvemos incapaces de soltarnos, nos volvemos incapaces de ir más adelante, porque esa esclavitud ha pasado de nuestra mente a nuestro espíritu. Y en eso consiste la pobreza. El mundo se ha encargado de tratar de cambiar la idea y de enseñarnos, ¿verdad?, que la pobreza tiene que ver con cuestiones políticas, de gobierno, cuestiones económicas, y la gente sigue creyendo la falsa idea de que un nuevo gobierno nos va a traer mejores condiciones de vida, pero no está allí. Es ignorante creer que una sola persona o un grupo de personas tomando decisiones de escritorio pueden llegar a cambiar verdaderamente nuestra condición de vida. Es un engaño, es esa ignorancia o el temor que nos venden a través de los medios de comunicación, que nos mantienen inmóviles ante las oportunidades, ¿verdad? Y creemos y decimos: ahora sí vamos a estar bien porque va a pasar esto y va a pasar lo otro, y nos prometen muchas cosas que no terminan de suceder. La pobreza no está fuera de nosotros, está dentro, está en nuestra mente, está en nuestra incapacidad de poder acceder a las cosas que Dios hizo para nosotros. Y cuando se incrusta demasiado fuerte, impregna nuestro espíritu y nos impide levantarnos. Pero todo comienza con un pensamiento.
Proverbios capítulo 21, versículo 5, dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden ¿a dónde? A la abundancia. Alguien no desayunó hoy. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va ¿a dónde? A la pobreza. Pero todo comienza, fíjate, la palabra clave de este pasaje es pensamientos. Todo comienza con un pensamiento correcto o incorrecto. La Biblia establece que son los pensamientos, o sea, el ejercicio mental, lo que hace la diferencia entre la pobreza y la abundancia. Todo está aquí, hermano. No está en tu cartera, no está en tu trabajo, no está en una cuenta de banco, no está en las personas a tu alrededor, no está en los políticos ni en el gobierno que está ahorita. Está aquí en nuestra mente, y eso es algo que tenemos que terminar de entender. Nuestro cerebro es el mayor activo, la fuente de la mayor abundancia la tenemos aquí en nuestra cabeza. Esa mente que Dios nos dio capaz de crear cosas es el activo número 1 sobre la tierra. Y para quienes no manejan estos conceptos, voy a tratar de decirlo de la manera más clara posible. Un activo es aquello que mete dinero en tu bolsa. Un pasivo es aquello que saca dinero de tu bolsa. Ya tú puedes hacer una lista personal de tus activos y tus pasivos. ¿Qué es lo que hace, qué produce dinero para ti y qué saca dinero de tu bolsa? Esos son los activos y los pasivos. Tu activo más poderoso, el activo capaz de generar la mayor abundancia, es el cerebro que tienes ahí en tu cabeza. Todo comienza con una idea correcta, con ser sabios. Mucha gente dice: es que yo no puedo salir de mi situación económica, no puedo mejorar porque no tengo dinero, no puedo salir porque no tengo trabajo, nadie me da trabajo, voy y pregunto, voy y busco y nadie me da trabajo, no puedo salir de mi condición porque en el trabajo que tengo no me pagan lo que yo debería de ganar, yo siento que no me están pagando suficiente y por eso no puedo salir de mi condición. Nada de eso es cierto. Todo está aquí en tu cabeza. La mayor capacidad de producción de riqueza en tu vida está en tu mente. Y no es filosofía, no te estoy vendiendo ciencia, es algo que la palabra del Señor nos enseña. Dios nos puso el cerebro, hermano. Dios nos puso la mente. Los pensamientos, el entendimiento no son cosa del diablo. Dios lo puso ahí, es parte de su imagen y su semejanza en nosotros. El libro de Proverbios, ahí en el capítulo 8, versículo 18, dice: las riquezas y la honra me acompañan, las verdaderas riquezas y la justicia. Y adivina quién es quien está hablando allí. La sabiduría, ahí te lo puse. Si tú lees el capítulo número 8, comienza diciendo que es la sabiduría quien se para en las esquinas de las calles y clama a gran voz y busca quien esté con ella. La sabiduría, el buen entendimiento, el pensamiento correcto siempre estará acompañado por la bendición y la abundancia, por la riqueza verdadera y por la justicia. Por eso el rey Salomón fue conocido como uno de los hombres con mayor abundancia, generador de mayor riqueza. No hubo en la tierra de Israel un tiempo de mayor bonanza que el tiempo del reinado de Salomón. La Biblia nos dice todas las riquezas, dice que había gente de otras partes, reyes de otras partes que iban a Jerusalén para contemplar las riquezas que había en aquella ciudad, en aquella nación. Pero el secreto estaba no precisamente en lo que había allí en la ciudad, sino lo que había en el corazón y en la mente del rey. Cuando el Señor le habló a Salomón y le dijo: pídeme lo que tú quieras, si quieres riqueza te la puedo dar, si quieres un ejército poderoso y que venza siempre sobre tus enemigos te lo puedo dar. Y Salomón le dijo: no, Señor, dame sabiduría.
Y el Señor le dijo: por cuanto no pediste la riqueza, sino que pediste sabiduría, la riqueza siempre va a estar contigo. Y no fue un premio extra, fue el resultado de la decisión de aquel hombre. Él le dijo: la riqueza va a estar contigo, no como premio a tu buena respuesta, sino como resultado. Si tú quieres la sabiduría y piensas correctamente, la riqueza siempre te va a perseguir. Es el estar libres en nuestra mente. Es el tener el pensamiento correcto lo que quita la pobreza de nuestra vida. Hermano, deja de esperar a que el gobierno te favorezca. Deja de esperar a que las oportunidades toquen a la puerta de tu casa. Tienes aquí en tu mente la capacidad de salir adelante porque Dios te dio la inteligencia para poder hacer las cosas. No esperes a que te llegue el dinero. No, es que quiero tener más dinero para poder salir adelante. Necesito tener un mejor trabajo. No, hermano, no necesitas esperar a eso. Tienes todo lo necesario. La verdad de la palabra de Dios en tu vida que nos hace libres. Por eso dice la palabra que la verdad nos hace libres. Y nosotros siempre le aplicamos ese pasaje solamente en un tono salvífico, ¿verdad? Cuando se trata del pecado y de la salvación de nuestra alma. Pero sabe, la verdad habla de toda la palabra de Dios, todo lo que el Señor nos enseña. Y Dios habla mucho también acerca de la economía, de las finanzas, del trabajo, de la riqueza, de la abundancia. Conocer la verdad con respecto a eso puede hacerte libre de la pobreza. Paz de Cristo, hermano. ¿Hay alguien aquí que quiera ser libre de la pobreza? Yo quiero ser libre de la pobreza, hermano. Yo no quiero tener ni un sesgo de pobreza en mi vida. Si no es una parte, si no es una etapa en la que Dios quiere ponerme. Yo he entendido, hermano, que la pobreza es algo que Dios utiliza para trabajar con nosotros, pero no es un estado permanente. No tiene que ser un estado permanente en nuestra vida. La pobreza es algo que Dios usa para tratar con nosotros, para trabajar con nuestra vida, pero en ninguna circunstancia la voluntad de Dios es que vivamos siempre en pobreza. Dios quiere que seamos abundantes, pero sobre todo quiere que tengamos el corazón correcto. De nada sirve la riqueza si nuestro corazón no está puesto en el lugar correcto, ¿sabes? Por eso Dios nos mete en etapas de pobreza para acomodar nuestro corazón en el lugar en el que debe de ir, pero en ningún momento ha planeado que te quedes a vivir allí. Dios siempre ha querido que salgas. Por eso necesitas entender que la pobreza siempre ha estado en tu mente y que en tu mente puede ser destruida si conoces la palabra correcta. Ahora, quiero que empecemos a identificar algunos factores que denotan esa esclavitud financiera. Dos factores que tú debes de identificar en tu vida para darte cuenta si estás viviendo en libertad o en esclavitud en cuanto a tus finanzas. Tal vez tienes una casa, tienes un carro, tienes trabajo, pero puedes estar viviendo en problemas económicos de algún tipo, en algún tipo de esclavitud financiera. Necesitamos identificarla si queremos atacarla correctamente. Hay dos señales. Yo enumero aquí dos señales de esclavitud financiera. Y la primera de ellas es estar viviendo un modelo invertido. Quienes estuvieron aquí el domingo pasado, expliqué así rápidamente un modelo que vamos a estar viendo a lo largo de esta jornada, que tiene que ver con el modelo que Dios estableció para la bendición y la abundancia. Una señal muy clara de que alguien está en esclavitud financiera es que ha invertido los valores de la tabla de la prosperidad de Dios. Hablamos de un modelo donde primero están los valores del reino y luego está la habilidad y la experiencia, que es lo que Dios ha puesto en mi vida para glorificarse a través de mí. Luego viene la posición y la influencia y por último está el dinero. Hay una clara señal de una esclavitud financiera en una persona cuando estos valores están invertidos en su vida. ¿Qué quiere decir? Que lo principal, que lo primero en ellos es el dinero. Y tal vez
Todos podemos ponernos aquí una careta de muy espirituales y decir, no, hermano, para mí el dinero no es lo más importante. Piénsalo con claridad. Sé sincero contigo mismo, hermano. Tiene que ver con tu propia bendición. No tienes que convencerme a mí de que no, el dinero no es importante para ti, que no es lo primero, que es lo último, que tú confías en Dios, hermano. Pero si no has podido salir adelante, si sigues todavía batallando, estás lleno de deudas, estás lleno de compromisos económicos que no has podido solventar, vives todo el tiempo al día y no puedes salir adelante, no tienes un ahorro, no tienes una previsión para el futuro, hermano, algo no está bien en tu vida. Si eres incapaz de rendirle una adoración completa a Dios a través de tus finanzas, porque estás demasiado preocupado porque no te va a alcanzar para la semana, algo está mal con tus finanzas. Si no eres capaz de rendirle a Dios el tiempo que le corresponde, porque estás demasiado ocupado trabajando, porque si no trabajas te vas a morir de hambre junto con tu familia, algo está mal con tus finanzas, hermano. Entonces es importante que seas sincero contigo mismo y te coloques en esta escala de valores y digas realmente cómo están acomodadas las cosas en mi vida. Hay quienes se preocupan mucho por el dinero porque no lo tienen. Y hay quienes se preocupan mucho por el dinero porque sí lo tienen. No se trata de tenerlo o no tenerlo. Se trata de qué lugar el dinero tiene en tu corazón. Cuando Dios habla acerca de la idolatría en una parte de sus palabras, dice, no podemos servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Está hablando de adoración, no está hablando de otra cosa, está hablando de adoración. No se puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro o viceversa. Y luego termina diciendo, no se puede servir a Dios. ¿Y a quién? Y a las riquezas. Habla de dinero. Porque el dinero tiene la capacidad de mover nuestro corazón. Se puede volver el centro de nuestra vida, de nuestro corazón. Examínate a ti mismo, hermano. Hagamos un examen sincero de nosotros y pensemos qué lugar tiene el dinero en mi vida. Si es lo primero en lo que yo pienso, si es a lo que más le dedico el tiempo, si es a lo que le doy lo mejor de mi esfuerzo, algo está mal con mi corazón. Hay una esclavitud financiera en mi vida, porque lo que más me preocupa es el dinero. Y puedo dejar cualquier cosa y puedo no hacer cualquier cosa siempre y cuando puedo obtener dinero. Vendo inclusive mi propia dignidad. Soy capaz de vender mi ética personal y hacer cosas que no debo hacer para poder hacerme de un poco más de dinero, hermano. Algo está mal. Soy esclavo. Tengo la idea equivocada. Dios estableció un modelo a través del cual puede bendecirme abundantemente sin necesidad de que yo haga las cosas que a veces hacemos para obtener un poquito más. Ahí donde le quitamos, ahí donde le maquillamos, ahí donde mentimos de repente para poder hacernos de un poco más de dinero, hermano, nos habla de una esclavitud financiera. Fíjate cómo está torcido. Satanás no puede cambiar las cosas que Dios creó para crear la bendición de la tierra, pero sí las tomó y las invirtió. No las cambió, no inventó las suyas propias. No desapareció lo que Dios estableció, lo torció, lo volteó para que el hombre lo utilizara de otra manera. Y cuando para Dios el dinero era la última parte, una añadidura que venía por sí sola, la convirtió en el centro de la necesidad del ser humano. ¿Y para qué quiere tener dinero el ser humano? ¿Para qué quiere tener cosas? ¿Por qué cuando tiene algo y tiene suficiente quiere tener más? Nunca es suficiente para él, porque eso le da influencia y le da posición. Tanto tienes, tanto vales. El mismo valor que Dios estableció, influencia y posición, pero en el lugar equivocado. Dios no quiere que tu influencia y tu posición estén ligados al dinero que traes en tu cartera, sino en la capacidad que tienes para reflejar la imagen de Dios en ti, a través de lo que Él puso en tu vida, de la gracia, a través de la experiencia que tú puedes darle al mundo, en ese don, en ese talento que Dios puso en ti, en esa capacidad de hacer algo hermoso, algo bueno, algo bello. Eso es lo que debe darnos posición. Pero el hombre torció las cosas y se da la posición con dinero.
Cree que vale mucho porque trae mucho dinero en la cartera. Cree que puede ningunear a los demás y que vale más que otros porque puede darles dinero y puede tener dinero. Cosa más falsa no existe. Es al revés. Y luego en tercer lugar ponen la habilidad y la experiencia como algo que solamente le doy a aquel que lo puede pagar. Solamente le doy una buena experiencia y solamente le muestro una buena habilidad a aquel que tiene el dinero para remunerarla. Todo completamente al revés. Y a lo último, como algo despreciable, los valores del reino de Dios: justicia, paz y gozo. Pero sabes, como esos no son añadidura, como es algo que tenemos que buscar, cuando los dejamos a lo último, hermano, terminamos desapareciéndolos. Es en lo último que pensamos, en lo que es correcto, en lo que es justo, en lo que es bueno. Así es que si tú examinas tu vida, hermano, en función de este modelo de Dios y te das cuenta que los valores del reino no son lo primero en tu vida, es importante que comiences a hacer cambios en tu mente. No hay una señal más vívida de una esclavitud financiera que vivir en el modelo equivocado. Estar pensando siempre en el dinero, estar confiando en que el dinero es el que me va a responder. El sentirme ansioso cuando no traigo dinero en la bolsa o en la cartera. El sentirme necesitado porque no traigo un peso. El sentirme pobre porque no tengo una cuenta bancaria. Cuando Dios me ha dado la capacidad de generar abundancia a través de las ideas y de las cosas que puedo hacer. Hay algo que tienes que revisar en tu vida, hermano. Y la segunda señal de la esclavitud financiera es una costumbre muy cristiana, perdóneme la expresión, pero una costumbre muy de los cristianos de espiritualizar la pobreza, tanto para bien como para mal. La idea de que la pobreza es una señal de espiritualidad ha sido utilizada por Satanás, hermano, para confundir a los cristianos desde hace mucho tiempo. No es una mentira así de una sola línea, no, tiene dos vertientes, pero las dos terminan en lo mismo. Una de ellas dice que la pobreza es un signo de una buena espiritualidad, y alguien se inventó por allí esa idea, la teología del ascetismo, ¿verdad? De que entre más pobre, más santo, de que entre menos tengas, más cerca de Dios estás. Una idea completamente antibíblica. La Biblia no respalda esa enseñanza, hermano. Y hay gente que le ha dado a la pobreza ese signo de espiritualidad, ¿verdad? Y confundimos pobreza con humildad. Vemos algo, ¿verdad? Mal hechito. Ay, una casita muy humilde, ¿verdad? No tiene nada que ver una cosa con la otra, hermano. Yo he conocido gente pobre que de humilde no tiene nada. Y he conocido gente rica, gente que tiene, pero que es mucho más rica en abundancia, mucho más rica en humildad y en sencillez. Hay de todo. La riqueza y la pobreza no tienen nada que ver con la humildad. La humildad es una decisión que nosotros tomamos, hermano. El no tener cosas no te acerca a Dios precisamente. No es directamente proporcional la pobreza a la espiritualidad. No lo es, hermano. Ni tampoco es inversamente proporcional, porque está la otra rama de este entendimiento, de este pensamiento equivocado, que es que la riqueza es signo de espiritualidad. Y de ahí nació esta teología de la prosperidad, ¿verdad? De decir, es que si tú estás bien con Dios, tienes que tener mucho dinero y tienes que tener una casa muy grande y tienes que tener un carro del año, ¿verdad? Como signo de que Dios te está bendiciendo. Tampoco la Biblia respalda esa idea. Se han manipulado muchos pasajes para tratar de hacer creer que esto es así, pero no es otra cosa más que el mismo pensamiento: espiritualizar la pobreza, quitarnos la responsabilidad como seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios y querer que Dios solucione nuestra vida de manera mágica. No, hermano, Dios no hizo eso. Dios te hizo la mente, Dios te dio un corazón, Dios te dio manos, la capacidad de crear cosas nuevas para generar tu abundancia. No es algo que se va a conseguir orando, hermano. No se trata de que te pongas a orar y te va a aparecer el dinero como por arte de magia. Dios no funciona así. Puede hacerlo definitivamente,
pero no es la idea. La palabra nunca ha respaldado ese tipo de ideas, hermano. La pobreza y la riqueza no son signos de espiritualidad. Tienen que ver con nuestra naturaleza. No espiritualices tu pobreza, hermano. No. Oh, es que Dios quiere tenerme así. No, Dios quiere que aprendas, Dios quiere que entiendas. Por eso te tiene así. No es que quiera tenerte en la condición, quiere que aprendas lecciones importantes y poner tu corazón en el lugar correcto para que la abundancia pueda llegar a tu vida. No espiritualices tu pobreza, ni espiritualices tu riqueza, hermano. El que tú tengas mucho no es señal de que Dios te esté bendiciendo, porque la riqueza puede llegar desde muchos aspectos, puede llegar desde muchas vertientes, y eso no quiere decir que Dios está contento contigo. Paz de Cristo, hermano. Porque el sistema de Dios también se puede torcer y produce riqueza. El domingo pasado lo decía, si tú agarras el modelo de Dios y lo inviertes, te va a producir riqueza también, funciona, pero esa riqueza va a terminar por destruir tu alma. Así es que si tú tienes mucho, no creas que es porque Dios está muy contento contigo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La riqueza y la pobreza no son espirituales. Comienzan como una idea, como un pensamiento. Se vuelcan al espíritu, pero siempre se manifiestan en lo material. No espiritualices tu pobreza, ni para bien ni para mal. Dios te dio manos. Si Dios te ha mantenido en la pobreza, hermano, no es porque te quiera tener así, es porque no has aprendido las lecciones correctas. Es porque todavía tu corazón no está listo para entrar a la tierra prometida. ¿Tú crees, hermano, que a Dios no le dolía ver a cada uno de los hijos de Israel que iban muriendo en el desierto sin ser parte de la bendición de la promesa? Pero era necesario. No los sacó hasta que el corazón del pueblo no estuvo preparado. Los llevó al desierto, pero no era su intención dejarlos allí. Que era necesario que su corazón fuera cambiado, fuera transformado, para entonces sí poder llevarlos a la tierra de la bendición. Ese es un engaño de Satanás, hermano. El tratar de darle cierta virtud moral a la pobreza y creer que porque no tienes mucho entonces tú eres más espiritual que el que sí tiene. O por el otro lado, porque tú tienes mucho quiere decir que Dios te ama más a ti de lo que ama a los demás. No, hermano, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la naturaleza de Dios y con la esencia de Dios en tu vida, y qué tanto la estás permitiendo que trabaje en ti. Prosperar, hermano, mejorar, aparece 10 veces más que el concepto de pobreza en la Biblia. Dios está más interesado en que tú prosperes que en que tú estés en pobreza. De hecho, si tú lees ahí en el libro de Proverbios, te vas a encontrar muchos pasajes donde a la pobreza se le asocia siempre con algo negativo. Hay muchos pasajes, tú puedes leer el libro de Proverbios y te vas a dar cuenta que siempre la pobreza está asociada con algo malo, con algo equivocado. En ninguna parte de la Biblia la pobreza se identifica como algo noble, sino como el resultado de la negligencia, de la pereza, de la esclavitud de la mente a ideas equivocadas. La pobreza no es buena, hermano. No es el estado ideal del hombre. Dios no quiere tenerte en pobreza. Dios quiere que aprendas lecciones. Por eso te tiene allí. El día que tú te atrevas a aceptar las lecciones que Dios quiere enseñarte, Dios te va a sacar de ese lugar. Lee tu Biblia. Date cuenta, hermano. La palabra del Señor siempre asocia la pobreza con una situación de destitución. Perdiste algo que es tuyo. Se te fue robado algo que te pertenece. ¿Y sabes cuál es el problema, hermano? Cuando la pobreza se vuelve sistémica, cuando la pobreza se vuelve un sistema de vida que se va pasando de generación en generación. Una mentira individual nos lleva a una pobreza personal. El yo no puedo, el yo no sirvo, el yo no sé, yo no tengo, se convierte en una mentira que nos trae pobreza personal. Pero luego tenemos la tendencia a olvidar que se vuelve sistémica y que se la pasamos a nuestras futuras generaciones. Cuando llega la siguiente generación, se infiltra en todo, en la cultura, en las instituciones, se vuelve una forma de vida.
Hoy es alarmante cómo esa cultura de pobreza nos ha invadido tanto, que la gente ahora solo vive creyendo que si está así es por culpa de alguien más. Paz de Cristo, hermano. Y nosotros los cristianos también colamos allí, vivimos echándole la culpa a otras personas, a mi jefe, al trabajo, al gobierno, a los políticos, al esto, al otro, y le echamos la culpa de nuestra pobreza. Eso es una mentalidad esclava, hermano. Nosotros somos responsables. Y cuando esa mentira no la creemos, se la enseñamos a nuestros hijos y la convertimos en nuestra cultura de vida. Y si te das cuenta, vas a empezar a detectar muchas cositas, muchas costumbres, muchas cosas que tú haces que son mentalidad de pobreza. La forma en que gastas el dinero, las cosas que compras, cómo inviertes. Tú simplemente examina tus hábitos de ahorro, hermano. ¿Cómo andan tus hábitos de ahorro? ¿Qué tan bueno eres ahorrando? ¿Qué tan bueno eres pagando tus deudas? Mentalidad de pobreza, hermano, que se vuelve en cultura. Compramos cosas que no necesitamos. Y me apunto. Compramos cosas que no ocupamos. Esperamos hasta el último momento para pagar nuestra deuda. Andamos prorrateando el dinero. Ahí lo andamos jineteando. Agarramos de lo que no es. No tenemos un sistema de ahorro. No tenemos un sistema de ahorro para el retiro. No tenemos, si el gobierno no nos impusiera un sistema por allí, no ahorraríamos nada. Pero si estuviera en nosotros, hermano, no ahorraríamos para el retiro. No pensamos en el futuro. Agarramos el dinero y así como llega se va. No le voy a pedir que levante la mano porque no quiero exponer a nadie. Pero la mayoría de nosotros, o los que trabajan por quincena, llegan a la quincena arrastrando la cobija. Llegan al fin de semana jalando de donde pueden y ya llegaron bien endeudados. Es nuestra mente la que no está bien, hermano. Nos hemos creído una mentira y la convertimos en cultura. Y quiero recordarte el punto importante aquí. Se trata de que no podemos ser bendición, hermanos, si vivimos siempre atados a una mentalidad equivocada. En la Biblia, la pobreza sostenida refleja un estado de destitución. Una persona, una familia, un estado, una nación que es pobre ha sido destituida. Le ha sido quitado su lugar. Cuando tú eres destituido por la pobreza, hermano, lo que te quitan es tu lugar como hijo de Dios, hecho imagen y semejanza suya, creado para bendecir a los demás. Pero cuando el espíritu de pobreza se ha estancado en tu vida allí, tu cultura de pobreza está muy arraigada en tu vida, el enemigo te quita la posibilidad de ser sal y de ser luz. Eres despojado de tus bendiciones legítimas y quedas imposibilitado para ser parte de la bendición que Dios tiene para todas las personas. Ahora, ¿cuál es una de las armas más poderosas, hermano? Yo sé que aquí voy a pisar callos, pero es necesario. Pero una de las armas más poderosas con las que el enemigo nos mantiene atados financieramente son las deudas. Las deudas son el instrumento básico del enemigo para provocar pobreza. El mayor efecto de la pobreza no es lo que provoca en quien la padece, hermanos, sino en su incapacidad, en la incapacidad que trae de que esa persona pueda ser bendición para otros. Porque en el sistema financiero de Dios, la puerta, la llave que abre la puerta de la bendición es dar. Y si tú no tienes, y si tú estás siempre endeudado y empobrecido, jamás vas a poder dar y nunca vas a poder entrar al sistema de la bendición de Dios. No se trata solo de que tú no tienes, se trata de que nunca tendrás, porque jamás podrás dar. Jamás vas a poder ser bendición, porque todo lo que tienes lo debes. Quedas fuera del modelo de bendición del reino, hermano. Ahí en Proverbios capítulo 22, versículo 7 dice que los deudores son esclavos de los que les prestan. Cuando una persona pide prestado, se vuelve esclavo de aquel al que le presta. Porque esa persona tiene la capacidad de cambiarte hasta el estado de ánimo en un momento. ¿Sí o no? Cuando le debes a alguien, ¿lo ves? ¿Y qué sientes?
¿Qué sientes cuando ves a la persona a la que le debes? Vas a una fiesta, vas a una reunión y allá está la persona a la que le pediste prestado y que no le has pagado. ¿Cómo te sientes? Tiene la capacidad de cambiar hasta lo que sientes por dentro, hermano. Dime si eso no es ser esclavo. Por eso la Biblia dice que aquel que pide prestado se hace esclavo del que le presta. Es una de las formas más efectivas que el diablo tiene para atacar, llenarte de deudas, porque así todos los recursos que tú tienes van a tus acreedores y no te queda nada para compartir. Todo lo que tienes lo debes, todo lo que te llega ya lo debes, lo tienes que pagar y te inactiva, te mantiene inactivo para poder entrar en el sistema de bendición de Dios. La intención de Dios es que tengamos provisión abundante y que seamos bendición para las demás personas. Si hay una causa para el reino y tú no estás en condiciones de bendecir y de aportar, algo anda mal, hermano. Algo anda mal si tú no estás en condiciones de aportar a una causa del reino de Dios. Si aún no termina el mes y ya tienes a tus acreedores encima de ti, algo anda realmente mal. Ese no es el plan de Dios para ti, hermano. No es el plan de Dios para nosotros, que lleguemos al fin de mes y andemos ahí correteados. Nos andan correteando los acreedores, nos andan quitando las cosas porque no las pagamos. Andamos dando mal testimonio, hermano. Eso te desactiva. Eso es una artimaña del enemigo para mantenerte inactivo en el sistema de la bendición de Dios. ¿Sabes, hermano? La mayoría de las personas hoy no están en problemas porque no tengan dinero. Están en problemas porque no han sabido manejar correctamente el dinero que tienen. Y el enemigo lo sabe. El sistema del mundo funciona así porque es la manera de poder subyugar, es la manera de poder controlar a la humanidad. Esta semana, no sé si fue porque me di cuenta o porque estaba estudiando esto, o no sé si Dios estaba tratando de enseñarme algo, pero esta semana particularmente recibí demasiadas llamadas telefónicas de los bancos felicitándome porque tenía preaprobada una línea de crédito. Fueron tantas las veces, le decía a mi esposa, ya me voy a tener que portar grosero con ellos, yo creo, le digo, hablarles mal, para que no me sigan marcando. Porque la intención es que siempre te mantengas debiendo algo. La intención es que siempre deba. Y sabe, hay gente que ha convertido del préstamo y del crédito su estilo de vida. Yo no digo que de repente surja una necesidad. Yo no digo que de repente no surja una urgencia o no haya algo. No digo que el crédito siempre es malo. Si tienes la capacidad de pagarlo a tiempo, si está presupuestado, hermano, accede a algo. Pero hay gente que vive del crédito, vive siempre endeudada y se mantiene siempre inactiva. Nunca tiene, no porque no obtenga, sino porque todo lo debe. Te voy a dar un consejo, hermano: deshazte de tus acreedores lo más pronto posible. La palabra del Señor nos enseña que si le debemos algo a alguien, lo paguemos inmediatamente, antes de que nos lleven al juez, antes de que seamos juzgados. Ponte a cuentas con tus acreedores. Las deudas no son un sistema para vivir, hermano. No se puede vivir del préstamo. Es tapar un hoyo para hacer otro. Eso nunca se va a terminar. Dios tiene preparado para ti un sistema mucho mejor, un sistema de provisión abundante. Solo tienes que entender cómo es que este funciona. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Hoy en la mañana le decía a mi esposa, le pido al Señor y estoy allí tratando de preparar esto en el afán de que mi gente entienda que hay una mejor manera de vivir. Espero de verdad, como decía en mi oración ahorita al principio, que haya un corazón que lo pueda entender y lo pueda aceptar, pueda recibir esta palabra. Hermano, la necesitamos. Hay tanta gente quebrada en su economía que es incapaz de bendecir al reino. Y no me refiero a que venga si es una ofrenda abundante, ¿sabes? No la necesitamos. Si el reino necesita algo y tú no lo das, alguien más lo dará. Paz de Cristo, de donde sea.
Dios no necesita gente con mucho dinero para bendecir su obra. Dios puede sostenernos hasta de una viuda, hermano. Él es el dueño de todas las cosas, pero el que se perjudica eres tú. El que se perjudica para poder entrar en el sistema de la bendición eres tú. Porque vives endeudado, porque has hecho del crédito tu forma de vida, hermano. El Señor no nos enseñó así. La Biblia dice que para que el labrador pueda disfrutar de la cosecha, tiene que trabajar primero. Deja de gastarte lo que no te has ganado. Deja de gastar aquello que no has obtenido, porque no lo tienes seguro. Gastas como si estuvieras seguro que el día de mañana vas a tener trabajo. Y cuánta gente se ha llevado unas malas sorpresas, experiencias negativas, porque creyeron que el dinero y la riqueza les iba a durar para siempre. No es lo que tienes en la bolsa el problema, hermano, es lo que tienes en la cabeza. Es la idea equivocada de las cosas las que te mantiene sumido en un espíritu de pobreza. La pobreza, hermano, te decía hace un momento, es destitución. Te quita tu lugar. Estar en pobreza te roba el lugar que Dios te dio. La pobreza te quita la imagen de hijo de Dios y te convierte en esclavo. No puedes ser testimonio, hermano. No puedes darle testimonio ni a tu propia familia. Si estás metido en una esclavitud financiera toda la vida, ni a tu familia le puedes dar testimonio. ¿Con qué cara? Te ha sido robada tu imagen como hijo de Dios y quedaste relegado a ser un vil esclavo. Esclavo del sistema en el que todo el mundo vive. ¿Qué transformación puede haber allí, hermano? ¿Qué buena noticia puede haber allí? Dios te ofrece salir de esa mentira, pero tienes que aceptar la palabra que Dios nos está enseñando. Porque si no, pierdes tu lugar como hijo de Dios. No puedes crear un impacto, hermano. La pobreza no impacta, la pobreza es de todos los días. Tienes que salir de allí lo más pronto posible. Que la pobreza es un estado de carencia. Y Dios no es un Dios carente. Eso no está en la naturaleza de Dios. Andar en carencia y en necesidad toda la vida no refleja la naturaleza de Dios en ti, hermano. Estar siempre necesitado, no tener ni para lo básico en tu vida, no es la imagen que Dios quiere que tú reflejes de Él. Porque Dios es un Dios completo en todo, y la palabra dice que en Él no nos hace falta nada en nada. Estamos completos en todo. No es parte de la naturaleza de Dios, hermano. No está reflejando bien la imagen de Dios. Ahora te decía hace un momento, eso no significa que Dios no utilice la pobreza para tratar con alguien. No, Dios usa la pobreza también. Pero recuerda, que te quede bien grabado. Si algo puedo dejar en tu corazón en este día, es que la pobreza no es un estado permanente, es una etapa transitoria. Si tú ya te acostumbraste a vivir allí, es porque no has sido responsable. Si tú ya te acostumbraste a vivir allí, es porque no has escuchado la voz de Dios, que está tratando de enseñarte algo importante, que está tratando de poner tu corazón en el lugar correcto. Dios puede poner en pobreza a quien Él quiera, pero nunca para dejarlo allí para siempre. Siempre será un estado transitorio. No significa que Dios no te ame. Significa que para el Señor lo más importante es tu corazón. Él quiere poner tu corazón en el lugar correcto. Tampoco significa que las personas que son pobres son menos espirituales. No, hermano. No. La pobreza no es un termómetro de tu espiritualidad, como muchos enseñan por ahí, que si tú estás bien con Dios, entonces tienes que tener mucho, y que eso es señal de buena espiritualidad. No, hermano, hay gente que tiene dinero y que lo que menos tiene es una buena vida espiritual. Y hay gente que tiene una vida espiritual, pero que Dios la hace pasar por pobreza para poner su corazón en otro lugar, para que entienda cosas importantes, hermano. No es un termómetro. No es un termómetro. Porque tiene que existir esa bendición en nuestra vida. Si nosotros estamos bien con el Señor, hemos entendido esa imagen, la bendición tiene que ser un estado natural en nuestra vida. No tanto la abundancia y la riqueza y la ostentación, no, sino esa bendición que enriquece y no añade tristeza con ella.
Lo mejor que puedes hacer por los pobres, hermano, es no ser uno de ellos. Es lo mejor que puedes hacer por un pobre. Porque cuando tú te mantienes en pobreza, hermano, es poco lo que puedes hacer por los demás. Es poco lo que puedes hacer. Dios quiere llevarte a un nivel de bendición en el que tú continuamente puedas estar bendiciendo a los demás. Porque hay gente que se empobrece y se mantiene en pobreza, y entonces anda dando de lo que no tiene. Se mantiene en la pobreza y da solamente migajas, porque es lo único que puede dar, y ni se llena él ni se llenan los otros. Paz de Cristo. Ni ayuda bien al pobre y se empobrece más él. Lo mejor que puedes hacer es salir de ese estado de pobreza para que puedas bendecir verdaderamente a otros, para que tu bendición hacia los demás sea abundante. Pues es que no tengo, pero aquí de lo poquito que tengo, de esto te doy, ¿verdad? Eso es un buen comienzo, hermano. Está bien que lo hagas, pero no te quedes allí. Comienza a buscar una mejora en tu vida, para que en la medida en que tú mejores, la bendición hacia los demás también mejore. No pierdas tu lugar. Es tiempo de que recuperes tu lugar como un hijo de Dios, creado a su imagen y a su semejanza. La pobreza te destituye, hermano. La pobreza te roba. Las deudas te mantienen en pobreza. La abundancia y la bendición, hermano, comienzan con la liberación de nuestra mente. Allí comienza todo. Si tú estás esperando a ganarte la lotería, hermano, y luego menos ni boleto compras, ¿verdad? Ahí sí que esperas un milagro. Y te pones a fantasear qué harías con todo ese dinero que te ganaras, ¿verdad? Pero nunca compras boleto. Ahora hay una oportunidad muy remota de que te lo ganes, hermano. Puedes pasarte el resto de tu vida esperando que ese milagro ocurra. ¿Sabes, hermano? El milagro que tú necesitas para poder salir del estado de pobreza ya ocurrió hace mucho tiempo. Cristo entregó su vida en una cruz para que tu mente fuera liberada, para que la verdad brillara en tu mente y en tu corazón. No necesitas otro milagro. Ya lo tienes. Dios te da vida, Dios te da salud, te dio dos manos, te dio la capacidad de pensar, de crear cosas nuevas, puso su imagen en ti. No necesitas otra cosa. Puedes generar abundancia, puedes escapar de la mentalidad de pobreza, pero esa es una decisión que solo tú podrás tomar. Ya deja de justificar tu pobreza, hermano, o deja de ver tu riqueza como una señal de espiritualidad. Libera tu mente y date cuenta que la pobreza y la riqueza siempre han estado aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo quiero invitarte, hermano, que te pongas de pie en esta hora.